Buenas noches, hola a todos. Hoy les vamos a hablar de un concepto fundamental en estadística y probabilidad, que es la distribución normal. Esta distribución es especialmente importante porque abarca, digámoslo así, muchos fenómenos, digámoslo, que vemos en la vida cotidiana, en temas como, pues, ya sea lo que es la naturaleza, la economía, y en la vida en general en sí. Entonces mi grupo está conformado por mi compañera Diana Ramos y quien les habla, Víctor García. Listo, entonces comencemos. Bueno, aquí en el índice tenemos unos punticos que vamos a ver en la exposición, que es la definición y la historia, las características, fórmulas y tablas, representación gráfica y algunos ejemplos de aplicación. Bueno, como definición tenemos que la distribución normal también es conocida como campana de Gauss o distribución de Gauss, que es una distribución de probabilidad continua. Se caracteriza por su forma de campana simétrica alrededor de la media y es usado para moderar datos que tienden a agruparse alrededor de un valor central con menor frecuencia a medida que se alejan de ese punto. También cabe resaltar que la distribución normal pues es crucial en la inferencia estadística y pues en su mayoría de los análisis de datos. También nos permite utilizar técnicas estadísticas como el intervalo de confianza y pruebas de hipótesis, pues así facilitando la toma de decisiones basadas en datos. También la distribución normal se aplica en diversas disciplinas, como lo mencionaba mi compañero. Una de esas es la psicología, la economía y la ingeniería. Un ejemplo, pues en la psicología se utiliza para analizar la inteligencia, en economía para moderar la variabilidad de los retornos de inversión. Bueno, ahora vamos a tomar un poco de historia. En la historia encontramos que la distribución normal se remonta al siglo XVIII, obteniendo reconocimiento con el trabajo de un importante matemático como lo fue Abraham de Moire, que fue presentada por primera vez en un artículo que el matemático presentó en el año 1733. Ya pasando con unas contribuciones de este matemático de Carl Friedrich Gauss en el siglo XIX, lo que hizo este personaje fue perfeccionar la función de densidad de la distribución normal. Su trabajo con los errores de medida y la aproximación estadística pues estableció prácticamente las bases para el uso moderno de la estadística, que en el cual hoy en día conocemos. Bueno, aquí en características tenemos 3 punticos que las cogimos como importantes. Está la media, moda y mediana que coinciden en el máximo de la curva, como lo podemos observar ahí en la imagen. El área encerrada bajo la campana y el eje X es igual a la unidad. Los puntos de inflexión son los puntos U más O y o U menos O, que también ahí en la imagen en la parte de abajo se puede observar. Bueno, aquí en las fórmulas podemos observar que tenemos la fórmula de densidad de probabilidad. Bueno, lo que nos indica esa fórmula, que en sí pues la f aquí es función de densidad de probabilidad. La I que vemos ahí de M y I significa que la I es el valor de la variable aleatoria, la M, es el medio de distribución, la O representa la desviación estándar y la O a la 2 representa la variación. Esta función permite calcular la probabilidad de que una variable aleatoria normal caiga dentro de un rango específico de valores. También podemos observar la curva de distribución normal, que ya más antes la habíamos observado, y vemos los puntos específicos.
Bueno, aquí podemos ver la transformación a la distribución normal de estándar Z-score. Bueno, la puntuación Z indica que cuántas desviaciones típicas tiene el valor X por encima, a la derecha o por debajo, bien sea por encima o por debajo pues, de la media. Bueno, eso seguimos con las tablas de distribución de probabilidad. Entonces, damos por entendido que las tablas de distribución normal estándar son herramientas estadísticas que nos ayudan a encontrar la probabilidad de que una variable aleatoria normal caiga dentro de cierto rango de valores. La distribución Z, como lo decía mi compañera, es una versión de la distribución normal que ha sido estandarizada para una media de 0 y una desviación estándar de 1. Este tipo de desviación de distribución, la variable aleatoria se representa como Z y la tabla Z se usa para encontrar la probabilidad de que un valor Z específico ocurra en la distribución. ¿Para qué sirve eso? El propósito es pues que nos permite encontrar el área o pues la probabilidad que se encuentra a la izquierda de un valor Z determinado. Esta área representa la probabilidad de obtener un valor menor o igual al valor Z que estamos considerando. Y su aplicación, digámoslo, si tienes un valor Z, que es el resultado estándar de un valor de otra distribución normal, y digamos quieres saber qué porcentaje de la población se encuentra por debajo de este valor, pues utilizamos las tablas Z. Entonces ahorita pasamos a la otra diapositiva. Entonces aquí encontramos que el valor de una columna coincide con la parte entera y el primer decimal, que es el caso 1.16, y el valor de la fila corresponde al valor de la centésima parte. Aquí podemos ver el ejemplo como subrayan ahí con el colorcito rosado. Y para este primer caso de ejemplo de aplicación, tenemos que supongamos que el peso de una manzana de un cuarto se distribuye normalmente con un medio de micras, que son 150 gramos, y una desviación estándar de 15. Queremos saber entonces cuál es la probabilidad de que una manzana pese exactamente 160 gramos. Entonces, el primer paso que tendríamos sería entender el problema. Que para este caso tenemos que la medida del peso de las manzanas es de 150 gramos, la desviación estándar es de 15 y pues como ya lo había dicho, encontrarle que la probabilidad de que pese exactamente 160 gramos. Para el paso 2, vamos a calcular a Z. Entonces el valor Z se utiliza para estandarizar el valor y lo vamos a convertir en una puntuación dentro de la distribución normal estándar. Entonces tocaría, digámoslo así, sustituir los valores. Y para el paso 4 y último, eso tenemos que entonces pues ya tenemos que multiplicar el resultado, donde podemos interpretar que digamos lo que aquí es importante notar un punto clave, que es la distribución normal, que esta probabilidad de que una variable tome un valor exacto, como dice ahí exactamente 160 gramos, es cero. Esto se debe a que en una distribución continua la probabilidad de que un valor específico es, digámoslo así, ineficientemente pequeña. La tabla Z nos ayuda a encontrar probabilidades dentro de los rangos como menor o igual o mayor que. Entonces, digámoslo así en resumen, pues la tabla Z muestra que es aproximadamente el porcentaje que decía anteriormente, pero en una distribución normal continua no hay una probabilidad de que el peso sea exacto, como 160 gramos. Ahora tenemos el otro ejemplo, que es lo hicimos con
con un tiempo de entrega de un paquete. Entonces, una empresa de entregas promete que los paquetes llegarán en un promedio de 48 horas con una desviación estándar de 6 horas. Entonces, queremos saber la probabilidad de que un paquete tarde más de 60 horas en llegar. Entonces, para esto primero tenemos pues identificar los datos del problema, que la media sería el tiempo de entrega, que son 48 horas, la desviación estándar 6, y saber la probabilidad de que el paquete llegue en un tiempo estimado de 60 horas. Aquí esto ya entonces tendríamos que calcular el valor de Z. Primero pues hay que estandarizar el valor de las 60 horas transformándolo a un valor Z, que ya habíamos hablado de la fórmula anteriormente, donde X sería el tiempo específico que estamos evaluando, la M y la U, la M sería la media, y la O con el palito arriba sería la desviación estándar. Entonces sustituimos valores y esto, la tabla Z nos da que el valor acumulado a la izquierda, perdón, el valor acumulado a la izquierda, de un valor Z es 2. En la tabla muestra que es 2. Entonces encontramos que el área acumulada es aproximadamente de 0.97. Esto significa que el 97.72% de los paquetes llegan en menos de 60 horas. Para calcular esa probabilidad de que el paquete tarde más de 60 horas, hay que decir que queremos la probabilidad de que el paquete tarde más de 60 horas calculamos el complemento, que es 1 menos el 0. El 1 menos el 0.9772, que nos daría un resultado de 0.0228. Entonces la probabilidad de que el paquete tarde más de 60 horas en llegar es aproximadamente el 0.0228 o el 2.28%. Listo, entonces eso fue todo. Muchas gracias. Gracias. Feliz noche.